Gloria a Dios. Ay, voy a acercar un poquito. ¿Me escuchan? Sí, ¿Me escuchan? escuchamos. Ok, gloria a Dios. Buenas noches, Dios les bendiga. Como cada vez que me hacen la invitación, para mí es más que un placer hablar de la palabra del Señor y me gozo en ella cada vez que me dan la oportunidad. Agradezco a la hermana Luz, que es la persona que me contacta, y ella no lo sabe, yo a ella no la conozco físicamente, pero hay algo en ella que es favorable conmigo. Yo no sé, hay algo, como hay una atracción espiritual, podría yo decir, Gloria. que nada más de mirarla como que me da una ternura, una paz, una tranquilidad. Y de hecho creo que se lo había comentado a alguien de Gloria a mi Dios. trabajo, que usted tiene como Eso es sonífero, mi amor. bueno, yo La digo, gloria del Dios. ella compagina conmigo compagina todo el mundo, pero ella tiene algo especial. Digo, oye, porque casi siempre a ella es que la puedo ver por las cámaras y casi y a Laura también, a los demás casi siempre se mantienen con sus pantallas apagadas. Pero en esta noche vamos a tomar una palabra del Señor maravillosa que Dios trajo a mi vida. Para mí esta semana ha sido una semana totalmente de gozo. La vecina le puede corroborar eso. Ha sido maravilloso desde el sábado pasado hasta el día de ayer. Nos lo hemos pasado en el Espíritu, gozándonos en el Espíritu y en la presencia del Señor. Y eso es maravilloso cuando el Señor nos permite a nosotros, seres humanos imperfectos, y Él nos da esa oportunidad de gozarnos en su Espíritu y bailar en Él. Yo le traje un tema que de hecho lo iba a decir al final, pero realmente lo voy a decir ahora para que se vayan ubicando más o menos con la exhortación que el Señor me permitió traerles esta noche. Esta noche vamos a trabajar bajo el tema ¿a qué se parece tu fe? Nosotros siempre hemos como cristianos, desde que llegamos a la iglesia, siempre nos hablan de fe. Y todo es en base a la fe. Y van muchos predicadores y nos hablan sobre fe. Y yo quiero hablar un poquito, antes de entrar en la palabra, a la fe secular, a la fe, a nosotros como seres humanos. Porque nosotros como seres humanos tenemos a nuestro alrededor muchas personas que queremos y que amamos, y que a esas personas nosotros le creemos, nosotros confiamos en ella. Y cuando confiamos en esas personas que están a nuestro alrededor, significa que nosotros de nuestro ser sacamos esa fe para dársela a esas personas. A eso nosotros le llamamos, ¿verdad? Creer en alguien, amar a alguien y creer en ese alguien. Por ejemplo, yo sé que en la plataforma habemos muchas personas que somos casadas, que tenemos hijos, que tenemos pareja y que creemos en esa persona. Sin importar a veces en el momento en que tengamos una dificultad, sin importar en el momento que se nos presenten ciertas situaciones, confiamos en esa persona. Por ejemplo, voy a dar un pequeño testimonio que ahorita cuando reflexionaba bajo la palabra vino a mi mente. Ustedes no lo saben, la vecina sí. Hace unos años mi papá murió. Para mí mi papá era una persona, digo era porque ya estoy consciente de que no está conmigo, pero todavía en mi corazón está conmigo. Y es cuando tú tienes a alguien en un pedestal muy alto, porque era todo. Mi papá era todo, era papá, compañero, era excelente ser humano, o sea, era todo. Y yo confiaba en mi papá de una manera tal que lo que mi papá dijera, aunque no fuera así, ya para mí era hecho. Por la confianza en la cual uno como ser humano se va compenetrando con alguien. Y cuando Dios me daba el tema de fe, yo decía, Señor, pero es que me imagino que cada uno de mis hermanos saben en la plataforma lo que es fe, lo que es creer. Y luego el Señor fue poniéndome algunos versículos y cuando digo yo, pero ni siquiera sé de qué voy a hablar, fe sola, Señor, entonces el Señor me preguntó a mí, me preguntó a Dorca, ¿a qué se parece tu fe? Y ese fue el tema que yo le coloqué, realmente, ¿a qué se parece nuestra fe? Nuestra fe se parece a una fe de creer en alguien secular, a un ser humano como yo, que tiene millones de defectos, millones de dificultades, o nuestra fe está tan arraigada en ese ser superior que no nos falla y que siempre está ahí. Voy a dar una definición según el diccionario secular de lo que es fe. Y luego voy a dar la definición según la Biblia.
que nosotros entendemos por la palabra fe. Fe, dice, la fe es la seguridad o confianza en una persona, en una cosa, en una deidad, en una opinión o en una doctrina o enseñanza de una religión X. Eso dice nuestro diccionario. Seguridad o confianza en una persona, en alguien. Y cuando recordaba a mi papá, recordaba justamente la fe que yo le tenía a mi papá. ¿Por qué? Por la compenetración que de padre a hija nosotros teníamos. Y es cierto, nosotros como seres humanos le tenemos fe a muchas cosas aquí en la tierra. Le tenemos fe a un trabajo, le tenemos fe a que, bueno, cuando llueve no nos mojamos y esta es mi casita, y le tengo fe a que yo sé dónde voy a llegar. Pero la fe que recita la Biblia es la misma fe que recita el libro secular de un diccionario. O sea, hablamos de la misma fe. Y cuando ahí yo meditaba, decía, no hablamos de la misma fe. Porque esa fe que me mueve a mí, a lo secular, a lo humano, a creer en una persona normal, no es la fe que me mueve a mí a creer en la persona que me dio la vida. Y cuando hablo de la persona que me dio la vida, no me estoy refiriendo a mi papá, porque él fue un canal para que yo existiera. Pero quien me dio la vida a mí fue Dios. Dios fue quien me creó. Yo soy una criatura porque Dios me concibió. Y antes de concebirme me pensó. Entonces, en ese ser es que nosotros creemos. Y en ese ser, ahí es que voy a radicar hoy el tema de hoy. Vamos a tener algunas lecturas bíblicas. Y quiero que ustedes piensen, según la Biblia, ¿cuántos personajes tiene la Biblia que fueron personas de fe? Si pensamos, la Biblia tiene muchos personajes. Y usted se preguntará, ¿y por qué están esos personajes en la Biblia? ¿Por qué están ellos ahí? ¿Por qué me dan muestra a mí cuando tomo la Biblia y la leo de que ellos tuvieron fe? ¿Usted sabe por qué están esas personas ahí en la Biblia, cada uno de ellos? Porque nosotros tenemos situaciones. Se nos presentan diferentes situaciones a diario. Y la Biblia es un libro de consulta. Cuando usted tiene una dificultad de enfermedad, ¿a dónde usted va? A la Biblia. Y en la Biblia hay hombres de fe que vencieron enfermedades en base a la fe. Y ese es el ejemplo que el Señor nos pone de dónde nosotros tenemos que ir a buscar cuando tenemos ciertas dificultades y ciertas debilidades. Muchas veces tenemos dificultades en nuestra familia, en nuestros hogares, y corremos hacia el vecino, corremos hacia un compañero, y dejamos la Biblia en una esquina de la cama, o dejamos la Biblia en una esquina de la mesa, cuando la palabra del Señor me dice que la fuente de la sabiduría es la palabra del Señor. ¿Y cómo yo voy a buscar a alguien que no cree en Dios, a alguien que quizás nunca ha pisado una iglesia, a alguien que no tiene fe, para que me resuelva un problema a mí, cuando Dios me dice a través de su santa palabra que aquí es que ya está la salida, que aquí es que está la respuesta? Dios me trajo muchos personajes bíblicos, y para hablar de fe es imposible hablar de fe sin hablar de Abraham. Todos conocemos la historia de Abraham, todos conocemos que él es el padre de la fe. Y quiero tomar una porción justamente de la palabra de Dios tomada de Génesis, del libro de Génesis, para hablar de Abraham. ¿Por qué a él se le cataloga como el padre de la fe? ¿Qué hizo Abraham tan grande que se le llame el padre de la fe? Los que puedan ir conmigo al libro del Génesis, y vamos a tomar la porción del Génesis 22. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Voy a continuar la lectura, pero quiero hacer un paréntesis aquí para aclarar algo. Sabemos quién fue Isaac en la vida de Abraham.
Fue el hijo prometido, ¿verdad? Y sabemos que cuando Dios llama a Abraham, Abraham le dice una palabra: heme aquí. Cuando Dios nos llama a nosotros, cuando Dios dice Dorca, Laura, Cristina, Agustín, Luz, podemos nosotros tener la convicción de decirle al Señor, heme aquí. Esa palabra, heme aquí, significa estoy aquí dispuesta a hacer lo que tú quieras, hacer tu voluntad, hacer lo que tú me mandes hacer. A veces decimos, heme aquí, pero no pensamos ni razonamos realmente la valiosa o el peso tan grande que tiene la palabra heme aquí. Abraham creía tanto en Dios que le dijo, heme aquí. Hay otra parte que quiero tomar que dice, toma a tu hijo, a tu único Isaac, a tu único hijo, al que amas. Estamos nosotros dispuestos a tomar lo único que Dios nos ha dado, lo único que Dios nos ha regalado. Estamos nosotros dispuestos, por ejemplo, en mi caso que nada más tengo un solo hijo. Y yo me hago esa pregunta mucho y pienso tanto en el sacrificio que Abraham hizo y en creerle a Dios de tomar lo único que Dios le había dado, lo prometido. Pero sin embargo, Abraham tenía tanta fe en Dios y se lo vamos a demostrar en el siguiente versículo. Dice, voy al 6, estamos en el 22, voy al verso 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, heme aquí, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Los que somos padres, podemos meditar en esta palabra. Y los que no somos padres también. Porque aunque el que no es padre tiene algo que ama, algo que anhela, algo que quiere, algo que aferra siempre a tener cerca suyo. Yo me imagino la palabra que causó, o más bien, la emoción que causó la palabra de Isaac en el corazón de Abraham. Vamos a decirlo en el argot popular dominicano. Papá, pero aquí va la leña, va el cuchillo, va el fuego. Vamos nosotros dos que te estoy ayudando. ¿Y dónde está lo que tú vas a sacrificar? ¿Dónde está lo que tú le vas a entregar a Dios? Y Abraham, sabiendo quién era ese sacrificio, quién era ese holocausto que él iba a ofrecer, simplemente le dijo, Dios proveerá, el Señor proveerá. Y en ese proveerá hay como un lazo entre Dios y Abraham, entre la fe que Abraham tenía de que yo sé que fuiste tú que me lo diste. Yo confío en que tú me lo diste, pero también tú me lo pediste y te lo voy a entregar. Pero yo me imagino que él iba con esos pasos tan firmes a entregarle eso al Señor. Y yo pregunto, ¿somos nosotros tan firmes en creerle al Señor cuando Él nos pide algo? ¿Tenemos nosotros la firmeza que tuvo Abraham de decirle, Señor, heme aquí? Y si voy a ir a hacerte la ofrenda que me pides, aquello que me diste, que tanto anhelé, que ahora tú me lo vas a quitar, yo por confiar en ti te lo voy a ir a entregar. Tenemos nosotros esa fe y esa convicción que tuvo Abraham. Y Dios fue tan grande que yo digo que llevó a Abraham hasta el último límite. Hasta poner el niño en la mesa donde lo iba a sacrificar. Y tomar el cuchillo en sus manos. Y yo me imagino que el corazón de Abraham se le desgarraba por el sacrificio, pero también sabía que una recompensa mayor él iba a tener, porque él sabía quién había creído. Porque él sabía
que fue Jesús, que fue Dios quien le había dado la promesa de un hijo y que fue el mismo Dios que permitió que Isaac naciera. Y sin embargo, ¿cómo Dios premia a Abraham? ¿Cómo Dios, por la fe de Abraham, ese sacrificio, nosotros como madre, que creemos en Dios, que tenemos en Dios, es muy difícil? Yo aquí no le voy a decir mentira, yo tendría que pensarlo mucho y yo amo a Dios. Pero si Dios me pide a mi hijo, yo pensaría 2 veces, Señor, pero es lo único que me diste. Así como fue con Abraham, que fue lo único que le dio, que era lo único que tenía, yo lo pensaría 2 veces. Y por eso es que Abraham es el padre de la fe, porque ese amor que un padre le tiene a un hijo, y tú entregárselo a quien te lo dio, habría que pensarlo 2 veces. Por eso que es difícil tocar la fe y no hablar de Abraham. Es difícil hablar de fe y dentro de todas las personas de fe que la Biblia tiene, no hablar del sacrificio y la entrega de amor, porque lo de Abraham fue una entrega de amor no a Isaac, a Dios. Amamos tanto al Señor para nosotros sacrificarnos y dejar y entregarle al Señor aquellas cosas que Él nos pide. Eso lo vamos a dejar de tarea. Voy a continuar con otro personaje porque tengo algunos personajes para tratar en base a la fe. Realmente tengo una lista como de 14 personajes que por el tiempo no lo voy a tocar, obviamente. Pero sí quiero tocar a otra persona que fue José. José, otra persona muy conocida por todos nosotros en el ámbito cristiano. Sabemos quién fue José, cuál fue el llamado de José, de quién era hijo José. Y quiero que me acompañen en la lectura en el mismo Génesis del capítulo 39, verso 9, y del verso 9 vamos a ir al mismo 39, verso 21. Verso 9 dice: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me has reservado sino a ti, por cuanto tú eres tu mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? La historia de José es una historia fascinante porque José desde que nació, ¿verdad? Venía con su llamado, venía con el propósito de Dios. Así como muchos de nosotros nacimos con un propósito de Dios, así nació José con un propósito de Dios. ¿Dónde se demuestra la fe de José? La fe de José se demuestra en que a pesar de dónde estaba, de lo que había vivido, el mundo no lo envaneció. Porque a pesar de que sus hermanos lo vendieron, a pesar de que había sido esclavo y que todo eso había pasado para él ser prácticamente el mano derecha del rey, eso a él no le envaneció para nada, porque él sabía a quién iba a servir, él sabía a quién le creía, porque él sabía el Dios al cual lo había llamado con un propósito en la tierra. Entonces, esta mujer vino a seducirlo, vino a hacer que el propósito de él no se diera. Pero sin embargo, él era tan fiel a Dios, le tenía tanta fidelidad al Señor, le tenía tanta fe al Señor, que él no se dejó persuadir por el enemigo. Él no se dejó engañar por la mujer de Potifar. Todo lo contrario, mejor salió huyendo de ella. ¿Y qué le pasó? Que a pesar de todo lo que ella armó, a pesar del muñeco que ella le quiso tramar a José, José hizo todo lo contrario a lo que ella le había dicho. Y José llega a la cárcel. Pero cuando José llega a la cárcel, José no llega peleando. José no llega ni vociferando, ni mucho menos llega pensando que él era prácticamente el mano derecha del rey y que ahora estaba en la cárcel. Todo lo contrario, porque él tenía un llamado especial de Dios. Y cuando llega a la cárcel, ¿usted sabe qué es lo que le pasa cuando llega a la cárcel? En el verso 39, 21, dice que el que cuidaba la cárcel le entregó la llave. ¿Para qué? Para que sea él que cuide los presos, para que sea él la persona que esté custodiando. Pero él era un preso, él no debió de tener la llave, pero sin embargo José se mantuvo con una fe tan puesta en el Señor que los demás tenían que notarlo.
Los demás tenían que saber y reconocer que en José había algo extraordinario que no lo tenían los demás, que no tenían ninguno de los presos que ahí estaban. Y el llamado de José fue tan grande que miren quién se convirtió José. ¿Qué fe tuvo José? Que a pesar de todas las circunstancias que vivió, su corazón no fue afectado. Su corazón no fue lastimado al extremo de que él tenga que hacer lo contrario a lo que Dios le había puesto. Estamos nosotros siempre conscientes, estamos nosotros siempre con esa expectativa de saber que tenemos un propósito en nuestras vidas, que no importa lo que suceda en nuestro trabajo, que no importa lo que suceda a nuestro alrededor, que no importa lo que el enemigo quiera ministrarte o ponerte en el frente. Nuestro propósito es mucho más grande que eso. El propósito de José era mucho más grande que lo que le estaba ofreciendo la mujer de Potifar. Mucho más grande que eso. Así es que nuestro propósito es mucho más grande que todo en la vida. Nuestra fe tiene que estar siempre sujeta a nuestro propósito y a nuestro llamado. ¿Para qué nos hizo Dios? Creyéndole a Dios. José creyó en Dios. José creyó y tuvo esa fe y esa convicción de que lo que él portaba, el enemigo no se lo iba a dañar bajo ninguna circunstancia. Nosotros tenemos que tener esa seguridad y esa firmeza de saber que nosotros tenemos que creerle a ese que nos formó, a ese que nos dio dos manos, que nos formó una cara, a ese que nos dio pelo, a ese que cada mañana nos permite levantarnos. Ahí es que tiene que estar nuestra fe, en ese que no falla. Nosotros como humanos fallamos. A pesar del amor que yo le tenía a mi papá no está, se fue, porque era carnal, era humano. Y ya la fe que le tenía, aunque no está, todavía está el amor, pero ya esa fe no existe porque ya él no está conmigo. Ya él no me puede ayudar, ya él no me puede extender la mano. Pero yo tengo a alguien que sí está ahí conmigo 24/7. Aunque estoy durmiendo, está conmigo cuidándome. Aunque estoy en la calle, está conmigo cuidándome. Y ese no muere, ese está permanente. La que muere soy yo, porque tengo un cuerpo humano que va a morir. Pero él no muere. Entonces nuestra fe tiene que estar sujeta al que todo lo puede, al que todo lo resuelve, al que todo lo sabe. Un tercer personaje que quiero compartir con ustedes en esta noche es Débora. ¿Alguien conoce a Débora? Esta mujer es una guerrera. Débora era jueza. Y si usted se fija, cuando usted lee el Antiguo Testamento, una mujer en el Antiguo Testamento, con el poder que esa mujer tenía, ser jueza, cuando la mujer era bastante subyugada y no podía hablar, y no podía existir, y no podía hacer de nada, la mujer era un objeto de la casa. Y sin embargo, Débora fue una jueza, donde el pueblo tenía que ir donde ella a consultar, donde el pueblo tenía que ir donde ella. Y para sustentar a Débora en su fe, vamos a tener la lectura tomada, para que me vayan acompañando, en el libro de los Jueces, capítulo 4, verso 8 y 9. Y dice: Barak le respondió: si tú fueras conmigo, yo iré, pero si no fueras conmigo, no iré. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara, y levanta a Sísara, y levantándose Débora fue con Barak a Cedes, y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con ella 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Gloria a Dios. Débora era una mujer de fe, porque esa señora se enlistó para ir a la guerra a pelear. No leí los versículos anteriores para que pudieran entender bien, se lo voy a explicar ahora. El pueblo iba a una guerra y ya ellos habían ido anteriormente y habían perdido. ¿Por qué habían perdido?
porque ellos iban a pelear, pero dejaban al guerrero número 1. Por eso ellos no podían ganar. Cuando van donde Débora a buscarla, ella está tranquila, sentadita debajo de un árbol que siempre se sentaba. Y allá va Barak a buscarla. Y le dice, oye, pero si tú vas conmigo, yo voy contigo. Yo puedo ir a la guerra. Pero ¿por qué la invitaron a ella? Porque ellos sabían quién era Débora. Porque ellos sabían cuál era el llamado que Débora tenía. Y que si ella los acompañaba, ellos podían ganar. Pero como una mujer de fe le dijo, yo voy a ir contigo, pero porque tú seas hombre no te vas a vanagloriar de la batalla que vamos a tener y que vamos a librar. Porque en mano de mujer entregará Jehová a ese pueblo. Y si usted sigue leyendo, usted se da cuenta que cuando fueron, efectivamente, la victoria fue para Débora. Porque ella fue con fe, creyendo en el Señor de que la victoria iba a ser de ella. Y ahora yo les pregunto, o nos preguntamos, o yo pregunto para todos nosotros, ¿estamos nosotros conscientes que la victoria es nuestra? Yo no sé qué tú peleas, yo no sé cuál es tu guerra, todos tenemos guerra, porque somos humanos. El que no tenga guerra, entonces me invita para su casa, para ponerme al ladito, para que se me pegue, no tener guerra. Pero todos tenemos guerra, todos tenemos aflicciones, todos tenemos que vivir a diario peleando. ¿Cuál es tu guerra? ¿Tú tienes la fe de Débora de decir que el Señor te va a entregar la victoria en tus manos? Tú te vas a llevar la victoria por la fe que tú tienes, por esa creencia que tú tienes de que sí, en verdad, tu fe, porque fue la fe que fue a pelear. Débora era una mujer, pero fue la fe de ella, de que ella le servía al Señor y que ella como jueza, ella fue y no permitió que ningún hombre se vanagloriara de lo que Dios había hecho. Porque antes de ella llegar, ya ella sabía de que Dios estaba peleando por ella. Entonces, nosotros tenemos que ser mujeres guerreras como Débora y enfrentarnos a cualquier adversidad que venga y con nuestra fe sabiendo que no somos nosotros que vamos a pelear. Dorca con estas 2 manos no va a pelear, porque no soy yo que peleo, es Dios que pelea por mí. Es Dios que se pone delante de mí, como se puso Débora delante de la batalla, para que la victoria a través de mi fe, entonces el Señor nos las conceda. Tenemos que siempre, siempre no permitir que nada ni nadie nos quite la fe. Voy a definir ahora según la Biblia lo que es la fe y ya con el último personaje que viene voy a finalizar esta exhortación, porque quisiera hablar de todos los personajes de la Biblia, pero sabemos que no. Según Hebreo, todos conocemos el versículo número 1, ¿verdad que sí? Que está en Hebreo 11, que dice, la fe es la certeza ¿de qué? De lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo diría que ese es el primer versículo que nosotros como cristianos nos aprendemos. La fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué tú esperas? ¿Qué yo estoy esperando? Aquello que nadie ve, que nadie puede observar físicamente, eso es lo que yo estoy esperando. A eso es lo que nosotros le llamamos fe. Y por eso es que dicen que los cristianos somos locos, porque creemos lo que no se ve, porque esperamos las cosas que nadie espera. Pero no solo que la esperamos, porque a veces nos quedamos, bueno, yo voy a esperar el 24, pero yo sé que el 24 viene, porque mañana es otro día y pasado viene otro día y va a llegar el 24. Eso no es lo que yo espero. Es aquella cosa en la cual nadie cree y yo sé que es hecho porque el Señor así lo dijo, por la fe. Porque yo creo en un Dios de poder, porque yo creo en un Dios vivo, porque yo creo en un Dios restaurador, porque yo creo en un Dios que da fuerza, en un Dios que levanta, en un Dios que es mocha cabeza. En ese, como yo sé quién es Dios, porque yo sé lo que hizo en mi vida, yo no sé qué hizo en la de cada uno de ustedes, en la mía yo sé lo que hizo. Y como yo sé lo que Él hizo en mi vida y de qué Él es capaz, entonces mi fe está puesta allá en lo alto, allá
Ahí está puesta mi fe. Y dice que la fe viene por el oír. Cuando usted escucha, pero no es lo que usted va a escuchar y que lo secular, es cuando usted escucha la palabra de Dios, cuando usted escucha esto. Cuando yo leo a Débora, cuando yo leo la vida de José, cuando yo leo la vida de Abraham, yo me maravillo y digo, wow, y no solamente la vida de ellos, sino la de Miriam. ¿Alguien conoce a Rahab? ¿Saben la gente quién fue Rahab en la Biblia? Una prostituta. Y esa mujer, sin importar lo que ella era, usted sabe lo que esa mujer hizo, guardar en su casa, a pesar de que lo estaban buscando, a los mensajeros del rey. Guardar en su casa y porque ella escuchó que quienes venían ahí, ella sabía, esos son los mensajeros del rey, esos son míos, eso yo me los quiero quedar, y pan, y los escondió en su casa y después los ayudó a escapar. Y por esa fe que ella tuvo, esa mujer está en la Biblia, esa mujer está escrita en el libro de la vida. Esa mujer está ahí como una mujer de fe, que sin importar su condición, sin importar lo que ella fue, ella creyó en que esas personas eran de Dios, eran mensajeros de Dios, y los ayudó. Y al que usted ayuda, ¿usted cree que Dios no lo está mirando? ¿Usted cree que Dios no está pendiente de sus hijos? Porque lo que ella hizo tuvo una recompensa. Lo que ella hizo, ese sacrificio que ella hizo en creer en ese momento y ayudar a los mensajeros del Señor, tuvo una recompensa para ella y su casa. Lo que nosotros hacemos aquí en la tierra para Dios tiene su recompensa. No crea usted que porque usted ve todo igual, su recompensa no viene. Su recompensa no va a llegar, porque Dios no se queda con lo de nadie. Nuestro objetivo aquí en la tierra es creer. Creer así, creer, de a secas, de a solo. Creer. Creer con la convicción que es hecho, que fue hecho, que será hecho y que ya es hecho. Creer. Yo comentaba con una hermana cuando veníamos de la oración de las 3, que yo he trabajado durante esta pandemia, he salido. Me cuido, claro, obviamente hay que cuidarse, me protejo. Pero también yo soy muy descuidada en muchas cosas. A veces ando sin la mascarilla, me la quito en mi trabajo. Y Dios ha tenido un cuidado especial. Yo me cuido, porque tenemos que cuidarnos. Y Dios cuida a sus hijos. Dios pone vallardo, porque yo creo en el Dios. Ahora yo no me expongo, porque no voy a ir a buscar lo que no se me ha perdido para allá, donde hay un contagiado, donde viene un grupo de gente, yo tengo que cuidarme. Dios cuida a sus hijos, Dios premia a sus hijos, Dios ama a sus hijos. Él me amó a mí primero, antes de yo amarlo a Él me amó a mí primero. Porque primero me pensó, me soñó, me formó y dijo, voy a hacer esa muchacha morenita, moño malo, voy a hacerla rarita, pero es mi hija. Y la voy a amar así como la hizo, así como hizo a Cristina, así como hizo a cada uno de nosotros. Dios nos formó y nos pensó. Y el deleite más grande para mí es pensar, ¿qué pensaba Dios cuando me hizo a mí? Para mí es una maravilla pensar que yo estuve en los pensamientos de Dios antes de la fundación del mundo. Y todos tuvimos en la mente de Dios. Y Dios no solo me exige a mí que crea, es lo único que Él me exige, que crea y que cumpla su ley. Eso es lo que el Señor, amarlo a Él sobre todas las cosas, con mi mente, con mi cuerpo, con mi corazón, amarlo a Él, amarlo a Él. Y cuando lo amamos a Él, entonces el segundo mandamiento viene solo, amar al prójimo como a ti mismo. Cuando yo amo a Dios, yo amo a mi vecino, amo a mi compañero de trabajo, amo todas las cosas que me pasan por el lado, porque entiendo que el amor que tengo y que cuando yo miro la naturaleza, yo sé que eso fue una creación divina del Señor para mi deleite aquí en la tierra. Entonces, Dios solamente nos permite, nos dice, crean. Es creer solamente. Ya con este personaje finalizo, que es la tsunamita. Yo no sé quién conoce la tsunamita. La tsunamita está en Segunda de Reyes 4. Vamos a leerlo porque se me va el tiempo.
La tsunamita está en Segunda de Reyes 4, verso 26, que dice: te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien, bien. Los que no conocen a la tsunamita era una mujer de fe. Eso era la tsunamita. Eliseo, por lo que ella había hecho, que fue construirle un aposento a él para que él posara en su casa, por las bendiciones que él traía cuando pasaba por su casa, ella decidió hacerle un aposento y él, en gratitud a lo que ella había hecho, dijo, ¿qué le falta a esta mujer? Y cuando miró, dijo que lo que le faltaba era un hijo. Y le dijo a Eliseo, prepárate que para el año que viene a esta fecha tú vas a tener un muchachito. Y estoy parafraseando. Y ella le dijo que no la relajara. No relaje conmigo. Pero la palabra de Dios es veraz, cumplida. Efectivamente, ella al año que le dijeron tuvo su muchachito. Y un día el niño ya avanzadito en edad, algunos me imagino que 3 o 4 años por ahí, se le enferma y muere. Pero ella, como era una mujer de fe, tranquila, el niño le dio un dolor de cabeza, el papá se lo lleva, se sienta con el niño un buen rato, dura con su niño en la pierna un buen rato hasta que el niño muere. Cuando el niño muere, ella se prepara, se para, no manda a buscar al esposo, no comienza a gritar, no comienza a vocear, como normalmente nosotros los humanos tendemos a hacer. No llama a nadie, va y pone el niño y lo acuesta en la cama de Eliseo, en la habitación que ella preparó. Se preparó, llama al esposo para que le mande un caballo y un criado. ¿Para qué? Para ir a buscar a Eliseo. Tranquila, en paz, confiada de que ese niño que estaba muerto, Eliseo le tenía que resolver ese caso. Porque ella no pidió hijo. Y sin embargo, a pesar de ella saber que su hijo estaba muerto, en ningún momento esa mujer flaqueó. En ningún momento esa mujer, el esposo le dijo, no, tranquila, ten paz. Cuando ella sale a buscar a Eliseo para que le resuelva ese expediente, como dice un pastor que yo tenía, que Eliseo la ve que viene, que es raro que llegue. Oh, pero ¿y qué hace esta mujer por aquí? Me imagino. Le manda a Giesi, a ver, recibe, la ve, busca, la ve a ver. Y le pregunta que si todo está bien. Es como que nosotros no tengamos costumbre, por ejemplo, de visitar al pastor. Y un día le llegamos a las 11 de la noche. El pastor va a preguntar, nos va a preguntar. Oh, a las 11 de la noche, ¿qué pasa? ¿Todo bien, Dorca? ¿Todo bien? Esa es la conjetura que yo hago humanamente. Y ella, a pesar de lo que había dejado en su casa, le dijo, ¿todo bien? ¿Usted sabe lo que significa para una madre saber que su hijo está muerto y decirle a todas las personas que le pasaron por el lado, todo bien? Con la paz y la tranquilidad que esa mujer hablaba. Eso es fe. Porque ella sabía que lo que había dejado en su casa, ese expediente que ella había dejado en su casa, muerto, se le iba a resolver. Y ella fue a buscar a quien se lo iba a resolver, a quien provocó ese milagro. Y fue y le dijo, mira, yo no te pedí hijo, así que camina para allí, vete, busca y ponme el muchacho, porque ya que tú me lo diste, que hiciste que mi corazón se alegrara, entonces ahora yo no puedo tener tristeza, camina a resolverme esto. Y la fe de esta mujer hizo que su hijo volviera a la vida. Y a mí me impacta muchísimo lo que es Abraham y la tsunamita. Para mí son dos ejemplos de fe que nosotros tenemos que tener como un letrero en nuestra mente, aquí en nuestra frente, puesto todos los días. El Señor nos dio miles de personajes bíblicos con muchos ejemplos de lo que es la fe, de a quién tenemos que creer, de lo que Dios es capaz de hacer cuando nosotros creemos.
Es creer lo que tenemos que hacer, hermano. Creer en Dios. Creer que lo que nosotros necesitamos, si está alineado a lo que Dios tiene para nosotros, ya fue hecho. No es que será, es que ya fue hecho. Creer. Procuremos creerle a Dios. Que todas las otras cosas luego vienen solas, así como dice su palabra. Buscad el reino de Dios primero y después todas las otras cosas serán añadidas. Cuando creemos en el Señor, todo aquello que no hace la guerra se va. Cuando creemos en Dios, toda enfermedad tiene que huir. Cuando creemos en Dios, nuestra vida es diferente. Que Dios les bendiga, que Dios les continúe bendiciendo más. Gracias por la oportunidad y hasta aquí el Señor Jesús me ha ayudado.